Hijos míos, mis amados hermanos en la fe inquebrantable de nuestro Señor Jesucristo, hoy me dirijo a ustedes no para traerles palabras de consuelo fácil, no para adormecer sus conciencias con vanas promesas de una paz que este mundo, en su estado actual, no puede ni conocer ni dar. Al contrario, mi deber como pastor, como humilde siervo de los siervos de Dios, es ser el centinela en la noche más oscura, aquel que no aparta la vista de las sombras que se agolpan en el horizonte y que tiene la obligación de dar la voz de alarma, aunque su voz tiemble. Y hoy esas sombras se han alargado de una manera que exige nuestra máxima atención, nuestra más profunda vigilancia y nuestra más ferviente oración. Mi corazón está apesadumbrado, pues debo ser la voz que anuncia no la llegada de la aurora, sino la profunda y densa oscuridad que siempre precede a la tormenta final. Como ya habrán escuchado en los susurros confusos y contradictorios de los noticieros del mundo, ayer, en la tierra helada y simbólica de Alaska, tuvo lugar un encuentro que la historia registrará, aunque sus verdaderas actas se escriban en libros que no son de este mundo. Dos hombres, cuyos nombres solo son capaces de alterar el curso de las naciones y de llenar de temor los corazones, Donald Trump y Vladimir Putin, se sentaron frente a frente. La prensa, esa gran maquinaria de distracción y superficialidad, nos ofrece un espectáculo de geopolítica. Nos hablan de estrategias, de un nuevo y precario equilibrio de poder, de la tensión palpable entre dos imperios modernos. Nos muestran imágenes cuidadosamente seleccionadas y editadas, apretones de manos firmes, miradas serias y calculadas, y nos venden análisis vacíos sobre un gran juego de ajedrez por el dominio del planeta. Pero yo les ruego, hijos míos, con la autoridad que Dios me ha conferido, no por méritos propios, sino por su infinita misericordia, no se queden en esa superficie engañosa. Les suplico que pidan al Espíritu Santo el don del discernimiento, esa luz interior que nos permite ver las grietas en los muros que parecen sólidos para mirar más allá del telón de esta obra teatral, una obra montada con un único fin: adormecer a las masas. ¿Realmente creen ustedes que hombres de tal calibre, cuyas agendas están repletas con meses de antelación, viajan hasta el borde del mundo, a esa tierra de hielo y silencio profundo, solo para un apretón de manos protocolario? ¿Creen que el destino de la humanidad se decide en comunicados de prensa de 2 párrafos? No seamos ingenuos, pues el enemigo de nuestras almas se aprovecha de la ingenuidad de los buenos. Alaska no fue elegida por casualidad. Es el puente helado entre 2 mundos, el punto de encuentro geográfico entre Oriente y Occidente. Es una tierra de extremos, donde la noche y el día se extienden por meses. Un reflejo perfecto del estado espiritual de nuestra era. Una larga y oscura noche espiritual se aproxima, y la luz de la verdadera fe parece desvanecerse para muchos, reemplazada por el brillo frío y artificial de las ideologías. Lo que ocurrió en Alaska no fue un diálogo, fue un monólogo, fue una instrucción. Lo que se vio no fue la historia completa, fue apenas el prólogo de un capítulo oscuro que ya ha comenzado a escribirse.
porque lo que las cámaras no pudieron captar, lo que ningún servicio de inteligencia se atreverá a reportar en sus informes clasificados, y lo que los poderosos de este siglo desean ocultar con desesperación, es que en esa sala no había 2 hombres tomando decisiones, había 3. Sí, hijos míos, escuchen con atención y que sus corazones no teman, sino que se afirmen en la fe, que es nuestra única roca en medio de la tempestad. En esa sala austera y fría de un remoto pabellón de casa, una sala diseñada para no tener identidad, despojada de banderas y de cualquier símbolo nacional para no dejar rastro de su propósito, se sentaron los representantes del poder visible, del poder que ocupa los titulares y distrae a las multitudes. Pero cuando las puertas se sellaron herméticamente, cuando los sofisticados inhibidores de frecuencia hicieron imposible cualquier comunicación con el mundo exterior, creando una burbuja de silencio absoluto, de las sombras de una esquina, de un rincón que parecía vacío, emergió una tercera figura. No llegó en un avión presidencial ni en una comitiva blindada. Su nombre no figura en ninguna lista de líderes mundiales. No lo encontrarán en Forbes ni en los discursos de las Naciones Unidas. Este hombre no necesita un título, pues su poder no reside en el voto de los pueblos, al que desprecia, sino en el control silencioso y absoluto de la riqueza de esos pueblos. Es una figura que se mueve con la sutileza de una serpiente en los pasillos silenciosos de las finanzas globales, en los consejos de administración de corporaciones y fondos de inversión más poderosos que la mayoría de los países aquí representados. Es un rostro que no verán en las portadas, un hombre que no se pronuncia, pero que está grabado en secreto en los cimientos de nuestro sistema económico. Por su función, por su propósito, lo llamaremos el arquitecto, pues su único fin en la vida, su única y obsesiva pasión, es diseñar y construir la estructura de un nuevo orden mundial, una nueva torre de Babel que pretende llegar hasta el cielo sin necesidad de Dios e incluso en desafío a Él. Y en esa sala, bajo la mirada atenta y extrañamente sumisa de Trump y Putin, el arquitecto no se sentó como un igual. Se puso de pie, con la calma gélida de quien se sabe dueño absoluto de la situación, como un maestro ante sus alumnos más aventajados, y comenzó a dictar, no a proponer, las siguientes fases de su gran y meticuloso plan. Y los hombres que comandan los ejércitos más poderosos del planeta en ese momento no eran más que gerentes regionales recibiendo las directrices del verdadero director general de la empresa de este mundo. ¿Y cuál fue el plan detallado en esa reunión? El pacto sellado no con tinta, sino con un oscuro acuerdo de voluntades. Fue la hoja de ruta para la subyugación final de la humanidad, presentada, como siempre lo hace el mal, bajo el velo de la paz, la seguridad y el progreso. Constaba de 3 pasos cruciales, 3 pilares para la gran prisión global. Primero, la creación deliberada de una serie de crisis globales controladas y sincronizadas. Hablaron con una frialdad matemática que helaría la sangre, de la necesidad de una nueva crisis sanitaria, esta vez más confusa y persistente que la anterior. Ya no sería un virus claro y definido, sino una serie de amenazas ambientales y enfermedades raras que justificarían un control sin precedentes sobre la producción de alimentos, la agricultura y la libertad de movimiento. Hablaron de un colapso programado de las cadenas de suministro, creando escasez artificial de bienes esenciales para generar pánico y dependencia de los gobiernos. Hablaron de una crisis energética que enfriará los hogares en invierno y los corazones en verano, haciendo que la gente común esté demasiado preocupada por sobrevivir como para pensar en la libertad. El objetivo es claro: llevar a la humanidad a un estado de miedo y desesperación
tal que acepte e incluso ruegue por una solución global, sin importar el precio que haya que pagar en libertades y dignidad. Segundo, la implementación de una moneda digital única e identidad global obligatoria. La presentarán como la solución milagrosa a la crisis económica que ellos mismos habrán orquestado. Prometerán seguridad contra el fraude, el fin de la pobreza, una eficiencia nunca antes vista. Será una oferta seductora, lógica, casi irresistible para un mundo en caos, pero será en realidad el instrumento del control total y absoluto. Cada transacción, cada movimiento, cada decisión económica quedará registrada en una base de datos central. Quien no se someta a este sistema, quien no acepte esta identidad digital que unificará todos los aspectos de su vida, simplemente será desconectado, no podrá comprar ni vender. ¿No les suenan estas palabras, hijos míos? Es el eco sombrío y literal de la profecía de San Juan en el Apocalipsis, la marca sin la cual nadie podrá participar en la gran maquinaria del mundo. Y tercero, la promoción final de una religión mundial sincrética, una fe vacía de la cruz de Cristo, una espiritualidad tolerante con todas las creencias excepto con la verdad absoluta que es Cristo mismo, una espiritualidad New Age atractiva y superficial que hablará de paz interior, de la conexión con la energía del universo, de la divinidad inherente del ser humano. Hablará de paz entre las naciones, pero necesariamente negarán a Cristo como el Salvador universal. Con todo esto, buscan preparar el camino al anticristo y a la gran apostasía final. Pero en su núcleo negará la realidad del pecado, ridiculizará la necesidad de redención y, sobre todo, buscará eliminar la soberanía única de nuestro Señor Jesucristo, reduciéndolo a un maestro iluminado más entre muchos. Será la gran apostasía disfrazada de progreso, tolerancia y unidad. El objetivo final es una jaula dorada para la humanidad, un hormiguero perfectamente ordenado, seguro y próspero, pero sin Dios. Un mundo donde el hombre finalmente se adore a sí mismo, completando así la primera y más letal de las tentaciones, la del jardín del Edén: seréis como dioses. No piensen, mis amados hijos, que este plan es una invención de nuestro tiempo. La historia humana es un largo y trágico relato de pactos secretos hechos en la oscuridad, de hombres que, embriagados de soberbia, han intentado construir un mundo a su imagen y semejanza, usurpando el lugar de Dios. Miren la conferencia de Yalta, donde 3 hombres con un mapa y un cigarro redibujaron el destino de millones de almas, entregando a pueblos católicos enteros a décadas de tiranía atea y persecución. Miren los acuerdos secretos que precedieron a las grandes guerras, firmados por líderes que sonreían ante las cámaras mientras sus generales ya preparaban la matanza de toda una generación de jóvenes. El arquitecto de Alaska es solo el último heredero de una larga estirpe de poderes en la sombra, de faraones y césares modernos que creen poder gobernar el mundo sin rendir cuentas al Rey de Reyes. Pero esta vez, hijos míos, es diferente. Es diferente porque el nivel de tecnología permite un control que antes era impensable. Y es diferente porque su plan coincide con una precisión aterradora con las advertencias que nos fueron dadas hace 2000 años en la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, nos advirtió que la venida del Señor no ocurrirá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, aquel que se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Este plan del arquitecto
Esta falsa paz, esta religión mundial humanista, es precisamente el escenario que se está preparando para la entronización de este engañador final. Es el camino que están pavimentando para él. En el libro del profeta Daniel se nos habla de un cuerno pequeño, un poder diferente a los demás que surge entre los grandes reinos del mundo. No es el más grande en apariencia, no tiene el mayor ejército, pero es más grande de aspecto que sus compañeros y somete a los demás con su astucia, su inteligencia, su elocuencia y su capacidad de manipulación. ¿No es este el retrato perfecto del arquitecto que no gobierna una nación, pero dirige a las naciones más poderosas? Él no necesita ejércitos, porque controla el dinero que financia a todos los ejércitos del mundo. Y para que no quede ninguna duda, para que entiendan que esto no es una interpretación mía, sino un eco de una advertencia celestial que resuena a través de los siglos, escuchen la profecía de un santo ermitaño que vivió en oración y penitencia en las frías y desoladas islas aleutianas de Alaska en el siglo XVIII. Este hombre de Dios, olvidado por la historia pero recordado en el cielo, dejó escrito en un pergamino de piel de foca: «Llegará el día en que el águila de Occidente y el oso del norte se encuentren sobre la tierra del gran hielo. El mundo entero mirará sus garras y sus picos, temiendo la guerra que puede desgarrar la tierra. Pero ay de los que no miren a la sombra sin rostro que se proyecta entre ellos, porque no es el águila ni el oso quien decide el destino, sino el tejedor que desde la oscuridad mueve los hilos de la ambición. Su nombre es Legión, pues son muchos, y su propósito es construir una paz sin Dios, un reino de orden sin alma. Y solo la oración de los pequeños, el rosario de la Madre de Dios, podrá romper su red antes de que sea demasiado tarde. Para que comprendan que esta red ya se está tejiendo no en tierras lejanas, sino aquí mismo, entre nosotros, en el corazón de nuestro mundo moderno. Déjenme contarles la historia de un joven de nuestro tiempo, un alma que estuvo a punto de convertirse en uno de los tejedores de esta trampa global. Lo llamaremos David. David era un programador de élite, una mente brillante en una de las corporaciones tecnológicas más influyentes de Silicon Valley. Un joven que había abandonado la fe de sus padres en la universidad, un hombre que creía ciegamente en la lógica infalible de los datos y los algoritmos como la única y verdadera salvación para una humanidad imperfecta. Su equipo, el más prestigioso y secreto de la compañía, trabajaba en un proyecto con un nombre engañosamente esperanzador: Prometeo. El objetivo oficial era crear una plataforma de identidad digital global que unificaría todos los aspectos de la vida de una persona: sus finanzas, su historial médico, su trabajo, sus opiniones políticas, sus interacciones sociales e incluso sus creencias. Sobre el papel, el proyecto prometía un mundo perfecto, una utopía de eficiencia y seguridad, sin crimen, sin fraude, sin pobreza, sin guerras. Pero a medida que David avanzaba en la arquitectura del código, sentía un frío en su alma que no provenía del aire acondicionado de su oficina de cristal. Era un frío espiritual, un vacío existencial que ninguna cantidad de éxito o dinero podía llenar. Se dio cuenta de que no estaba construyendo un paraíso, estaba forjando con sus propias manos los barrotes invisibles de la jaula más sofisticada y perfecta jamás creada. Veía los algoritmos cómo el sistema podía ser usado para excluir, para castigar, para silenciar a cualquiera que no se ajustara al pensamiento único. Veía cómo la libertad humana se reducía a una serie de permisos y de negaciones
gestionadas por una inteligencia artificial. Estaba construyendo, línea por línea de código, la arquitectura técnica para el plan del arquitecto. Una noche, atormentado por una angustia que lo ahogaba, no pudo dormir. Buscando una distracción, navegando sin rumbo por internet, una miniatura de video captó su atención. Era uno de nuestros mensajes. No sabe por qué, pero sintió un impulso e hizo clic. Escuchó hablar de la libertad verdadera, la que solo se encuentra en Cristo. Escuchó hablar de la verdad que nos hace libres, de la batalla espiritual que se libra por cada alma. Y mientras escuchaba, comenzó a llorar. Por primera vez en 10 años, lloró. Sintió cómo el frío glacial de su trabajo era invadido por un fuego que no conocía, el fuego del Espíritu Santo. Fue un momento de gracia, una conversión instantánea y profunda. A la mañana siguiente, con una claridad y una paz que nunca antes había experimentado, entró en la oficina de su director y presentó su renuncia, abandonando un salario millonario, opciones sobre acciones y una carrera que era la envidia de sus compañeros. El director se rió de él, lo llamó loco, le advirtió que nunca más trabajaría en la industria. Pero a David ya no le importaba. Había encontrado algo infinitamente más valioso. Hoy, David vive en una pequeña misión en las montañas de Perú, lejos del brillo de Silicon Valley. Ya no escribe códigos para controlar el mundo, sino que enseña a los niños a leer la palabra de Dios, el único código que puede verdaderamente salvarlos. Él vio la sombra del arquitecto desde dentro y eligió la luz. Su historia es una advertencia de que el plan está en marcha y es real, pero también es un faro de esperanza. El corazón humano, con la gracia de Dios, siempre puede elegir la verdadera libertad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, hijos míos? ¿Nos llenamos de pánico y desesperación? ¿Salimos a las calles a protestar contra Trump o Putin? No, ese es el nivel superficial de la batalla, la distracción que el enemigo quiere que veamos. Nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, por muy poderosos que sean, sino, como nos enseñó San Pablo con una claridad meridiana, contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nuestro campo de batalla no está en Washington, ni en Moscú, ni en los foros económicos mundiales. Nuestro campo de batalla está en el secreto de nuestra habitación, de rodillas. Nuestro llamado es a convertirnos en un ejército silencioso pero poderoso de intercesores, en guerreros espirituales que se pongan en la brecha por un mundo que ha perdido el rumbo y que coquetea con su propia destrucción. El conocimiento de este plan oscuro no nos es dado para infundir miedo, sino para encender en nosotros el fuego de una oración más consciente, más ferviente y más poderosa que nunca. Por eso, les ruego con toda la fuerza de mi alma de pastor, a partir de hoy, que cada rosario que recen sea ofrecido con una nueva y poderosa intención. No recen solo por sus necesidades personales, por justas que sean. Oren por el discernimiento para toda la iglesia, desde el más humilde de los fieles hasta los más altos prelados. Pidan al Espíritu Santo que les dé ojos para ver las mentiras que se esconden detrás de las promesas de los poderosos. Pidan luz para reconocer la jaula dorada, aunque la presenten como un paraíso de seguridad y confort. El Santo Rosario es la cadena que ata al dragón, y cada Ave María rezada con esta intención es un eslabón que debilita y desbarata el plan del arquitecto. Es nuestra arma más poderosa en esta hora de la historia. En segundo lugar,
Les llamo a un ayuno consciente y sacrificial. Ayunen de la comida, sí, para disciplinar el cuerpo y fortalecer el espíritu, como lo hizo nuestro Señor en el desierto. Pero sobre todo, les pido que ayunen del verdadero veneno de nuestro tiempo, el ruido incesante y la distracción. Apaguen los noticieros que solo siembran división y miedo. Ayunen de las redes sociales que nos llenan de ira, de envidia y de vanidad, y que nos distraen de lo único importante. Elijan el silencio. Busquen momentos de silencio sagrado cada día, porque es en el silencio donde Dios habla, donde el alma se reencuentra con su Creador. El ayuno fortalece el espíritu y nos libera de la esclavitud de los apetitos del mundo, preparándonos para la batalla. Ellos se reunieron ayer en secreto para tejer sus redes de control, pero nuestra respuesta comienza hoy y es pública ante los ojos de Dios y de todo el cielo. Ellos confían en su poder, en su dinero y en su tecnología. Nosotros confiamos en el poder invencible del nombre de Jesús. Ellos planifican en la oscuridad de una sala sin ventanas, pero nosotros oramos en la luz de nuestras iglesias y nuestros hogares. Y no hay oscuridad, por densa que sea, que pueda vencer a la luz de una sola vela encendida por la fe. No teman, hijos míos, velen y oren. El Señor no ha abandonado a su pueblo. Y aunque el mundo tiemble y los tronos de los poderosos se sacudan, nosotros permanecemos firmes sobre la roca inamovible que es Cristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, los proteja de todo mal y los selle con su protección divina contra toda trampa del enemigo. Amén. Y ahora me dirijo a ti, que has escuchado este mensaje hasta el final. No ha sido por casualidad. El Espíritu Santo te ha traído aquí. Te pido que no te vayas en silencio. Escribe en los comentarios qué piensas de todo esto. ¿Ves las señales de las que he hablado? ¿Crees que este plan secreto es real? Tu voz, tu testimonio y tu opinión son importantes para toda nuestra comunidad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa la campana. No para seguir a un hombre, sino para no perderte ninguna de las advertencias y palabras de esperanza que el cielo nos envía en esta hora crucial. Comparte este video con al menos una persona que ames. Puede ser la luz que necesita para despertar.